Hola, como siempre, primero que nada quiero que se suscriban en el canal y además de eso activen la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que suba un nuevo video. Y entrando en materia, vamos a hablar acerca de la función sí, que es esta que se encuentra en esta parte de acá. Es una de las funciones más utilizadas y comunes de Excel y básicamente lo que hace es que comprueba si se cumple una determinada condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Es decir, que esta función sí lo que hace es lo siguiente. Digamos que esta es la sintaxis o la forma como se escribe. Escribimos el nombre de la función, la prueba lógica, que puede ser por una parte verdadero o por otra parte puede ser falso. Y según lo que devuelva, por ejemplo, si el valor es verdadero, entonces muestra en la celda el valor sí verdadero. Pero si el valor es falso, entonces digamos que muestra esta parte de aquí. Vamos a ponerlo en práctica como siempre, así que voy a dar en cancelar por aquí. Y lo que tenemos básicamente es lo siguiente. Dice que debemos calcular un descuento para quienes tengan menos de 10 días de vencimiento en la factura sobre el valor de la factura. Es decir, que si este valor de acá, de días de vencimiento, es menor que 10, ¿cierto? Entonces en ese caso ejecutamos un cálculo acá y para eso entonces vamos a echar mano de nuestra función sí. Entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a eliminar esto de acá y vamos a utilizar la función sí de una manera bastante básica, así que me voy a ubicar dentro de la celda donde quiero ejecutar el cálculo y después de eso, como ya ustedes me conocen, vamos a la parte del asistente de funciones y es este de acá. Se me abre este cuadrito y en este cuadrito entonces lo que voy a hacer es que voy aquí a seleccionar en todo y busco la palabra sí. Ahí me trae, digamos que esa función, la función sí. Voy a dar en aceptar y listo. Acá me abre un asistente en donde me permite por una parte escribir. Acá me muestra y acá me muestra digamos que lo que corresponde a esa función. O sea, digamos que ese asistente me va ayudando a escribir y ahorita apenas empecemos a escribir se van a ir dando cuenta de eso. Entonces, vamos a explicar en qué consiste. Entonces, esta de acá es la prueba lógica que me pide que, como dije hace un momento, devuelve verdadero por una parte o también puede devolver falso. ¿Ok? Y vuelvo y explico. Si el resultado de esta celda, digamos que esta evaluación da verdadero, entonces me devuelve este valor de acá. Pero si por otra parte da falso, entonces me devuelve este valor de acá. Vamos a hacerlo, así que voy a decir lo siguiente. Voy a tener una prueba lógica que me va a decir que si los días de vencimiento, en este caso selecciona esta celda de acá, son menores o iguales a 10, en tal caso entonces va a devolverme este valor de acá. Y ese valor de acá va a ser un sí. ¿Okay? Así, vamos a colocarlo en mayúscula. Un sí. ¿Listo? Y en dado caso contrario, o sea, en caso de que sea falso, de que esta evaluación de acá me devuelva falso, entonces en tal caso se va a ejecutar esta, digamos que esta sentencia de acá. Entonces vamos a escribir no. Quiero notar algo y es que cuando nosotros estamos utilizando valores, digamos que sean texto, entonces debemos tener en cuenta lo siguiente, que debemos considerarlos dentro de comillas. Si se fijan, estas palabras sí y no están dentro de comillas. Entonces ténganlo en cuenta porque si no les va a arrojar un error de valor al momento de trabajar con cualquier función. Entonces voy a dar en aceptar y aquí, si se fijan, ya me calculó quiénes tienen descuento y quiénes no. Entonces aquí esta persona tiene 8, entonces por tanto sí tiene derecho al descuento. Y por otra parte, esta persona acá también, digamos que tiene 3 días de vencimiento y por lo tanto también me lo calculó. Vamos a utilizar un poquitito de una forma un poco más avanzada esta función sí. Y por lo tanto voy a hacer lo siguiente. Vamos a utilizarla prácticamente de esta misma forma acá, pero ya ejecutando un cálculo dentro de ella. Así que nuevamente voy a ir al asistente. Voy a buscar aquí sí. Doy en aceptar. Esto me abre ya nuestro asistente. Y la prueba lógica es la siguiente. Vamos a poner este cuadrito por acá, más o menos. Y decimos lo siguiente. Si estos días de vencimiento de acá, la prueba lógica es exactamente igual a la anterior, es menor o igual a 10 en este caso, entonces en tal caso, ya en este caso no va a decir sí o no, sino que lo que va a hacer es ejecutar un cálculo en este cuadrito de acá. Y ese cálculo que va a ejecutar puede ser cualquiera. Ustedes pueden colocar o mezclar esta función aquí metiendo una función, aquí también, aquí también. Digamos que es muy versátil, permite trabajar con funciones dentro, digamos que estas casillas, no solamente
digamos que valores estáticos como un sí o un no o un resultado numérico estático, sino que pueden devolver cualquier cosa que a ustedes se les ocurra y ahorita vamos a hacer un ejemplo relacionado a eso. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos que si esta sentencia de acá da verdadero, entonces en tal caso me muestre este valor que va a ser equivalente a que si este valor, como dije hace un momento, es verdadero, entonces va a tomar el valor de mi factura en este caso y lo va a multiplicar por un 10% de acuerdo a lo que dijimos en esta parte de acá, que va a tener un descuento del 10%, ok, no lo especifiqué, pero bueno, vamos a decir que un 10% va a ser el descuento sobre mi factura. Y en tal caso de que esta condición no se cumpla y por tanto de falso, entonces vamos a decirle que le dé un valor de descuento equivalente a 0. Voy a dar en aceptar y vamos a, cuando digamos que el cursor se me vuelve así en esta estrellita de acá, como una crucecita, voy a dar en un doble clic y tenemos exactamente, digamos que se corresponde, ¿no? Entonces dice que sí. Y además de eso, entonces este personaje de acá tiene menos de 10 días y por lo tanto entonces me ejecutó los dos cálculos. Esto respecto a lo que tiene que ver con el uso básico de la función sí. Vamos a utilizarla de una forma un poquitito más avanzada y lo que voy a hacer es que voy a copiarme y pegar esta función acá. Y bueno, vamos a arrastrar de acuerdo a lo que explicamos hace un momentito. Y lo que se me está pidiendo en este momento es lo siguiente. Lo que está diciendo es que calculemos el descuento igual del 10% para los clientes que sean de la zona sur, esta zona de acá. Así que nuevamente nos vamos a ir al asistente. Hay personas, digamos, que son un poquito, no sé, digamos que trabajan diferente a mí y les gusta que las funciones se escriban acá directamente en la celda. Ustedes lo pueden hacer, pero para efectos de entenderla, yo pienso que es mejor utilizar el asistente. Así que tengo mi asistente por aquí. Busco nuevamente sí acá. Doy en aceptar y perfecto. Voy a hacer una anotación acá respecto de este asistente o esa función, y es que esa función sí tiene únicamente un parámetro obligatorio. Es decir, que si yo quiero, le puedo especificar este parámetro de aquí o le puedo especificar este de acá, pero estos dos de acá no son obligatorios. Si se fijan, no se encuentran en negrita. Este de aquí sí se encuentra en negrita y por lo tanto es obligatorio. Ok, vamos a empezar a escribir nuestra función y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a decir que si esta celda aquí es igual a sur, ahí está. En ese caso, y si se fijan acá me está devolviendo falso porque efectivamente acá esta celda no es sur sino que es norte y por lo tanto me está devolviendo de una vez falso mi prueba lógica. Entonces, si eso devuelve verdadero, entonces en ese caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya no voy a escribir un valor estático, sino que lo que voy a hacer es que voy a escribir otra función sí. Ahí sí. Voy a dar en paréntesis y si se fijan, digamos que el asistente me está ayudando a escribir acá mi función o fórmula. Así que lo que voy a hacer a continuación es ubicarme dentro de la función sí con mi cursor. Aquí hago clic y esto me pasa a la nueva función sí. O sea, ya estoy hablando de esta función sí de acá y no de esta función sí de acá. Voy a escribir la prueba lógica para esa función sí. Y va a decir lo siguiente, nos vamos a seleccionar el valor de la venta y si esa venta es menor o igual. Así que lo que sigue a continuación es decir o verificar si ese cliente tiene menos de 10 días de vencimiento y por lo tanto nuestra prueba lógica nueva iría acá. Y esta prueba lógica, como dije, se corresponde con esta función si de acá. Así que voy a decir que si esta celda de acá es menor o igual a 10, en tal caso, en este caso da verdadero, porque efectivamente estamos hablando de 4, nos referimos a esta de acá específicamente. Entonces ya de verdadero va a hacer lo siguiente, va a decir que va a tomar el valor de la factura y lo va a multiplicar por un 10% y ese valor del descuento en este caso sería de 2227. Y en dado caso de que sea falso, lo voy a dejar así, lo voy a dejar vacío. Digamos que de entrada no me interesa ese valor, así que voy a devolverme a la función inicial, a la función principal que es esta aquí. Si se fijan, cuando voy a hacer clic aquí, tic, me devolvió, digamos que a esta parte de acá, que ya me estoy refiriendo a esta función de acá. ¿Ok? Voy a dar en aceptar
Dice que si deseo aceptar la corrección, aquí lo que me está indicando es que no se reviene el paréntesis, yo le voy a decir que sí y listo. Dice que falso, doy en doble clic y en esta parte de acá me llevó a cabo lo que tiene que ver con los cálculos. Sin embargo, este falso de aquí se ve un poquitito feo. Para poderlo corregir, entonces podemos utilizar el parámetro adicional, pero opcional de esa función sí. Así que vuelvo y repito, me ubico dentro de cualquiera de las celdas en donde estoy llevando a cabo el cálculo, selecciono mi asistente de funciones y lo que voy a hacer es que dentro de mi primer función, es decir, me estoy refiriendo a esta de acá, le voy a decir que en el parámetro si falso, o sea, si esto de acá no se cumple, entonces me va a mostrar esta parte de acá y quiero que muestre un 0. Voy a dar en aceptar. Y listo, ya tenemos ahí 0, 0, 0, 0 y los cálculos correspondientes. Lo que quería explicar con esta función básicamente hace referencia a que esta función sí de acá tiene por una parte la parte de evaluación lógica, que es esta de acá, el valor sí verdadero, que es toda esta función sí, y el valor sí falso. Mientras que la función secundaria, digamos que la función que está dentro de esa otra función sí, tiene por una parte la función. Además tiene aquí la prueba lógica y únicamente tiene este valor de acá que es el valor sí verdadero. O sea, no tiene punto y coma acá y otro valor, sino que únicamente tiene un parámetro de los cuales son opcionales. Y con relación a esto, que está un poco complejo, hay que decir, digamos que esta prueba de acá o esta función de acá no necesariamente es la forma más adecuada de poder hacer este tipo de cálculos. Esto lo podemos hacer con la combinación de otras funciones que más adelantito voy a trabajar y creo que más adelante dejaré una tarjeta por acá para que ustedes digamos que vayan y revisen cómo pueden trabajar de una forma más cómoda al momento de combinar condiciones, varias condiciones al mismo tiempo y ejecutar un cálculo. Quiero invitarlos, chicos, primero que todo a esta página de acá y además de eso voy a dejarles un enlacito por acá, una tarjetita, y en la descripción del video también voy a dejar el enlace que los va a dirigir hasta este sitio en donde tenemos los cursos de macros, Excel práctico y web scraping para poder traer información desde la web hasta hojas de Excel de manera avanzada. Entonces ahí se los dejo para que vayan y se inscriban a esos cursos. Y básicamente eso respecto a lo que tiene que ver con la función sí de Excel. Sin embargo, quiero que algo quede muy claro y es que esa función sí puede combinarse con otras funciones y representa muchísimo poder, sobre todo con las funciones que devuelven evaluaciones lógicas verdaderas o falsas. Por ejemplo, voy a ubicarme en esta celda de aquí y voy a decir lo siguiente, voy a entrar a mi asistente nuevamente y voy a buscar la función mágica sí, acá, sí, voy a dar en aceptar y lo voy a mezclar con una función de esas que devuelve una prueba lógica verdadera o falsa. Por ejemplo, es blanco, ahí, es blanco, abro paréntesis, esta función es blanco, lo que hace es que me evalúa si la celda que estoy, digamos que seleccionando, por ejemplo, voy a seleccionar esta celda acá, está en blanco. Entonces en ese caso, si se fijan, eso me devuelve verdadero. Y si es verdadero, pues entonces ahí digamos que allá podría yo trabajar con estos otros dos parámetros de acá. Por ejemplo, otra función que también evalúa y devuelve una prueba lógica verdadera o falsa es texto. Ahí está. Entonces, texto. Entonces ahí me está devolviendo falso. Si se fijan, o sea, esta función devuelve verdadero o falso. Así que permite poder combinarla con mi prueba lógica de la función sí. Otra evaluación que podemos hacer dentro de nuestra prueba lógica. ¿Por qué no me centro, digamos que mucho en esto? Porque si nosotros logramos dominar digamos que este parámetro acá de la prueba lógica, ya devolver valores acá en esta parte pues va a ser muchísimo más sencillo, pero si nos concentramos en saber evaluar esta prueba lógica pues vamos a tener muchísimo potencial. Otra forma de evaluar pruebas lógicas es, por ejemplo, decir que si un valor, por ejemplo de esta celda de acá, es diferente y el símbolo de diferente es este de acá, es como menor que y mayor que, es diferente de sí. Entonces lo cierro entre comillas y si se fijan acá me está devolviendo falso. Entonces digamos que el asistente también nos ayuda muchísimo a identificar si estamos escribiendo bien nuestra fórmula o función. Y ya para terminar, entonces por ejemplo es número
Yo sé que esa es una función que también me sirve para evaluar una celda, si es número o no, y ahí si se fijan, entonces me está devolviendo verdadero. Todas esas combinaciones las puedes manejar para poder darle más potencial a su función de sí. Y por último, quédense pendientes porque vamos a estar evaluando muchas otras funciones más adelante que tienen que ver con evaluaciones sí. O sea, para poder introducir, esto se denomina pruebas lógicas o criterios, varios criterios al momento de ejecutar un cálculo. Por ejemplo, calcular, hacer la suma de un determinado grupo de celdas, pero si cumple con ciertas condiciones. Y para eso vamos a utilizar otras funciones relacionadas con la función sí, pero que tal vez nos dan muchísimo más poder y comodidad al momento de trabajar. Nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver. Un abrazo. Chao.